Buenas noches a todos. Es el 31 de mayo del 2013. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestras videoconferencias de los viernes por la noche con el señor Lyndon LaRouche. Esto forma parte de nuestras videoconferencias que ocurren por lo común los viernes a las 8 de la noche. Mi nombre soy Matthew Ogden y soy el maestro de ceremonias en esta noche. Esta noche está conmigo en el estudio Cody Jones y Leandra Bernstein, que le estarán presentando preguntas al señor LaRouche después de sus palabras introductorias. Y les presento ahora al señor Lyndon LaRouche. Tenemos algunas cosas que me van a tirar hoy, lanzar, y va a ser interesante porque estamos en una situación de crisis poco usual. Todo el sistema está por desplomarse. Así que creo que lo mejor es, hay que proceder de este momento en adelante. Hay cosas que están sonando por ahí, entonces creo que lo mejor es que yo responda a estas preguntas. Así es que me interesa mucho conocer esas preguntas ahora. Muy bien, la primera pregunta que tenemos para usted, Lyndon, tenemos tus comentarios, sus percepciones sobre algunas de las discusiones que ha habido respecto al notorio Tony Blair. Hay un artículo en el Daily Telegraph que tiene que ver con los comentarios de Lord David Owen, ex secretario de Estado del Reino Unido, que está comentando sobre un informe que todavía no se hace público de Sir John Chilcot, que esto se anunció hace 4 años, que iban a hacer una investigación del papel del Reino Unido en la guerra de Irak. 4 años más tarde no se ha hecho público nada. Lo que Lord David Owen está diciendo es que la razón por la que no se ha presentado públicamente es que hay una conspiración, un encubrimiento. Para esconder en particular lo que él recalca es la relación entre Tony Blair y George Bush. Él dice que un año antes de entrar a la guerra, antes de que se tomó la decisión de invadir a Irak, Tony Blair ya había dado sus garantías a Bush de que él respaldaría al Reino Unido, respaldaría a Estados Unidos en una invasión a Irak. Un año antes de que se presentara evidencia sobre las supuestas mentiras respecto a las armas de destrucción masiva. Ahora, lo que se discute es por qué Tony Blair es tan insistente de que esto no salga, que no se conozca públicamente que hubo esta discusión un año antes de la disque evidencia se presentará respecto a la guerra. Es que Tony Blair obviamente quiere llegar a ser el presidente de la Comisión Europea y si sale esto acabaría con sus posibilidades de lograr ese cargo y potencialmente destruiría toda su carrera política. Hay que reconocer que el artículo donde quizás lo tienen está de patas el argumento, como si fuera Tony Blair que está respaldando los argumentos de Bush para ir a la guerra, pero como sabemos desde el 99, Tony Blair ha sido muy abierto respecto a que hay que acabar con el principio de Westfalia, el principio de la soberanía de las naciones, a nombre de la llamada responsabilidad por proteger, que hay un consorcio según él, y hay un grupo que va a asumir la responsabilidad para definir dónde hay violaciones de los derechos humanos, dónde hay gobiernos que han cometido errores y ellos van a tomar la decisión de tumbar esos gobiernos y poner otros que respaldan más al sistema de libre comercio, algo por el estilo. Así que creo que la realidad es que Tony Blair es quien impulsó esta política a nombre del imperio para lanzar la guerra en Irak y presionar a Bush para que hiciera eso. ¿Puede usted comentar sobre el significado de que esto ahora está saliendo a la luz pública y cómo deberíamos pensar respecto a esto? Bueno, se va a tener que regresar un poco antes que eso para tener el cuadro completo, porque realmente hay que ver dónde comienza. No hay que ver algún acontecimiento y tratar de trazar esto del acontecimiento específico. Esto empezó hace mucho tiempo. Por ejemplo, el padre de George H.W. Bush era una persona que él respaldó a Adolfo Hitler y es más, organizó las finanzas
el financiamiento de Londres y Nueva York de toda la operación de Adolfo Hitler. Su hijo George H.W. Bush no es una persona buena, es un bueno para nada, tiene problemas de salud ahora, pero toda la familia Bush está directamente conectado al mismo grupo. El mismo grupo que está vinculado al grupo de los británicos. Y esto se remonta muy atrás. Y la familia Bush ha sido eso. Simplemente vean el caso de el hijo Bush, George W. Bush. Este es un tipo que saltó de un avión que le habían pegado. Estaba averiado el avión él siendo piloto durante la guerra. Así es que no es verdaderamente alguien, gente muy seria. Son Bush, no son árboles. Bush es un arbusto. Ahora, estaba hablando del padre Bush, lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. El joven Bush es una persona muy, muy enferma, en cierto sentido. Sigue siendo muy, muy enfermo hoy día. Ahora, lo que sí es cierto, dado los antecedentes de Bush y Bush y Bush y Bush, el hecho es que las cosas empezaron a activarse de una manera más pertinente en este proceso respecto a la pregunta que estamos hablando. Mi primera experiencia con este aspecto de Blair es que yo estaba trabajando en cierto sentido con la BBC sobre esta operación respecto a lo de Irak. Y la visión que compartíamos es que no había razón alguna para que nadie se debería involucrar en una guerra en Irak, y los argumentos de Blair en ese momento eran argumentos falsos. Este hombre es un fraude de pe a pa, no tiene una sola gota de verdad. Todo lo que dice viene de los labios del mismo Satanás. Entonces, cuando yo estaba trabajando con la BBC, como reportero a reportero, fue una operación de la BBC para revelar esta verdad, y luego mataron a varias personas en Inglaterra al respecto. Entonces el negocio es así. Este tipo Blair es un degenerado más allá de cualquier posibilidad de medirlo. Está más allá de la medición en corrupción y perversión. Ahora, él trabaja directamente con la reina, y esto es donde está el centro del asunto. Y la gente comete errores porque quieren reducir la consideración a fulano más mengano más sutano, como si fuera una gran conspiración que explotó en ese momento. Pero esto se remonta muy atrás. Estamos hablando del Imperio Británico. Acuérdense, en el periodo de la reunión de Copenhague, en esa reunión ocurría lo mismo. Y la intención era, como dijeron ahí, y como dijo la reina misma. Ahora sí estamos hablando en serio. Estamos hablando del tema de la reina. Y el tema de la reina forma parte del negocio holandés, porque la monarquía británica es una monarquía holandesa, y entraron al poder de esa manera. Así es que los británicos no son sino una rama del sistema holandés. Y si sabe lo que hacen los holandeses, y yo sé algo de eso, no es muy bueno que digamos. Acaban de tener una celebración familiar y no fue nada bueno. Fue totalmente despreciable. Fue despreciable. Por ejemplo, si uno tiene más de 70 años de edad y tiene algún problema con el dedo, digamos, en Holanda, lo que hacen probablemente es que a usted lo van a eliminar porque tiene un defecto de salud. Si uno es un extranjero y si uno se va a Holanda y tiene un resfriado, pues uno encuentra que uno está muerto en la mañana. Es así como ellos dirigen su sistema. Estamos hablando entonces de un sistema que ahora es el asunto holandés, porque el Imperio Británico es producto de los holandeses, el Imperio holandés. Acuérdense, el Imperio holandés organizó el ataque en contra de Luis XIV, lanzó una guerra en contra de él. Esa guerra luego se extendió en otra etapa nueva y se volvió todo el negocio que se conoció. Y fue el lado holandés el asunto que hizo todo. No fueron los venecianos, fueron los holandeses. Y siguen siendo los condenados holandeses. Así es que estamos abordando aquí, es algo muy particular, hablando a la escala, un problema particular que forma parte, algo
algo muy despreciable en sí, pero forma parte de algo mucho peor, mucho más grande. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Aquí hay que hablar de la reina, porque la reina en este mismo periodo, durante los dos acontecimientos que ocurrían en ese momento, la intención era reducir la población humana por medios genocidas, y la reina fue muy explícita al respecto, y todo el aparato británico también, es que el sistema tiene que reducir la población de la humanidad de manera bastante rápida, de 7.000 millones de seres humanos en este planeta a aproximadamente 1.000 millones. Ahora, Blair es una expresión típica de como el mandadero de la reina. Es un genocida, ha promovido genocidio en contra de británicos y otros. El sistema de salud, por ejemplo, es la misma política de la política de atención médica de Adolfo Hitler. Así es que Blair, todo lo que dijo Blair al lanzar la guerra de Irak fue una mentira. Ahora, luego entra en este cuadro George W. Bush, el estúpido, y ese fue el esquema que lanzó la carrera en el exterior de Blair. Después de la guerra de Irak, por la que no hubo razón alguna, esa guerra de Irak luego se vuelve la base de las guerras en el norte de África y en el Oriente Medio y cosas por el estilo. Blair, entre otros, es una persona que cree en Satanás. Yo no sé si Satanás cree en él, pero ese es otro asunto. Así es que Blair es tan sucio como uno se pueda imaginar. No creo que haya nadie en el planeta que es tan malo como Blair. Algunos también quizás podrían ser peores, pero creo que el peor caso en todo esto es la misma reina y sus primos holandeses, que acaban de tener una celebración familiar recientemente en Europa. Así que el punto es que aquí estamos hablando del mal puro. La corona británica, la monarquía, en este periodo es totalmente malvado. Ellos crearon a Hitler. Y luego cambiaron de opinión y decidieron oponerse a Hitler y buscaron el apoyo de Franklin Delano Roosevelt. Así es que hay aspectos complejos, pero lo esencial es que el Imperio Británico es pura maldad. Siempre lo ha sido. El lado holandés es malvado. Blair es malvado. ¿Y qué? Todo el grupo de estas personas son malvados. ¿Por qué hablar del pobre Blair nada más, que solamente es una persona de segundo rango, cuando la reina es la que verdaderamente es una persona perversa? Hablando de esas cosas, esta es una pregunta que nos ha llegado varias veces a lo largo de estas videoconferencias suyas, y en particular después de la videoconferencia del lunes de la comisión, el comité político de la Rushpack. La cuestión es el enfoque suyo sobre la reina de Inglaterra como una enemiga. Y lo que publicamos recientemente sobre los rescates externos y rescates internos, hablando de los miles de billones de derivados financieros que se respaldarían atacando, destruyendo a la población, queda claro que esto va a significar genocidio. Y usted planteó la pregunta a principios de esta semana: ¿qué organización tiene la voluntad y el aparato para poder lograr esa reducción demográfica tan drástica, para lograr el tipo de reducción demográfica que se lograría con, por ejemplo, la ley Dodd-Frank en Estados Unidos cuando entra en vigor? Y es interesante porque hubo una respuesta a su pregunta, pero ocurrió en noviembre del 2009,
que fue en el aniversario de la Mancomunidad, donde la reina misma dijo que la fortaleza de la Mancomunidad yace tanto en la gente como en los valores, pero porque hay pocas otras organizaciones pueden decir que tienen la diversidad tan grande de seres humanos, pero también algo tan común del espíritu. Dijo que no es suficiente ver dentro de las fronteras mismas de la Mancomunidad, porque en un mundo donde hay problemas económicos, ecológicos y políticos, y eso cruza los continentes, la Mancomunidad también tiene que demostrar su pertinencia más allá de sus fronteras y desarrollar una perspectiva verdaderamente planetaria. Ahora, decir que ese es un objetivo de la Mancomunidad es un poco como poner el caballo enfrente de la carreta, porque eso ya está más que establecido. Y la Mancomunidad, simplemente para decirlo oficialmente, ¿qué controla la Mancomunidad? ¿Qué controla Su Majestad, la Reina de Inglaterra? Estamos hablando de 54 naciones, aproximadamente un tercio del territorio nacional de todo el planeta, del Caribe a Sudáfrica, hasta partes de la Antártida, y un tercio más o menos de la población mundial se ve controlada por la Reina de Inglaterra. Ella es la soberana absoluta en 16 naciones. Ella controla una parte muy significativa de las materias primas y otros recursos del planeta. Creo que estamos hablando de más de $1 billón en activos físicos que ella controla. Hablando de la agricultura, control de eso. La City de Londres, propiamente, forma parte del aparato, control del terrorismo internacional, que de su centro en Londonistán, como se le dice, en círculos conocedores. Simplemente quiero decir que sobre el tema del control de Londres del terrorismo, varios estados del mundo presentaron declaraciones de Egipto, Argelia, Perú, Turquía, Libia, Nigeria, Yemen y Rusia, diciendo diplomáticamente, quejas diplomáticas de que la City de Londres estaba protegiendo a terroristas. Y la Executive Intelligence Review, que usted fundó, ha escrito libro tras libro y artículo tras artículo del control por parte de los británicos del narcotráfico internacional en el famosísimo libro Narcotráfico S.A. Y hay que señalar que la gente a veces cuando muere la abuela de alguien, se le dice, bueno, usted cuide de los rosales y demás. Pero cuando murió la reina Victoria, ella recibieron la instrucción de los jardines de amapola que tenía la reina Victoria. Así es que estamos preparando un dossier completo de todas las ramas de la monarquía británica y su control. Pero simplemente para plantear el asunto del control y decirlo de esa manera no prueba el caso de manera contundente, porque no es el control nada más, sino la intención dentro del control que tienen estos territorios y recursos y operativos como el terrorismo y demás. El asunto es la intención. Entonces, hay las citas muy famosas públicas por parte de la misma monarquía, el propio príncipe Felipe, que usando el lenguaje de la monarquía, que les gusta criar animales, el príncipe Felipe, él es el macho para la hembra, que es la reina. El príncipe Felipe, fundador de la World Wildlife Fund, junto con el príncipe Bernardo, que tenía membresía carnet en el Partido
nazi, Bernardo de Holanda, el príncipe Felipe le dijo a una agencia británica en 1988, en caso de que reencarne, me gustaría regresar como un virus mortal para poder aportar algo, para poder resolver el problema de la sobrepoblación. Cierra comillas. Él también dijo, en otra ocasión, no puede haber más ganado de los que se pueda alimentar. O sea, se tiene que podar ese ganado para controlar el número de la especie en cualquier hábitat particular. Entiendo que esto es algo muy delicado, pero el hecho es que la humanidad forma parte del mundo viviente. Y hay otras citas muy conocidas, incluyendo de John Schellenhuber, jefe del Instituto de Potsdam para Investigaciones Climáticas, que también es comandante de la muy excelente orden del Imperio Británico. Lo hicieron caballero, fue la reina Isabel de Inglaterra que lo hizo. También colabora muy de cerca con el asesor científico del presidente Obama, John Holdren. Y Schellenhuber ha dicho públicamente que la capacidad de carga del planeta es 1.000 millones de seres humanos o menos. Así es que estas citas existen, son citas públicas por parte de la monarquía, por parte de sus subordinados. Así que me gustaría que usted responda a esta pregunta, entonces, de la manera más directa posible. ¿Por qué se enfatiza tanto el asunto de la reina y qué es lo que la gente no entiende cuando enfatizan algún blanco diferente que no sea la monarquía británica y la familia real de la Casa de Windsor? Buena parte de eso se puede dejar a un lado, porque si quieren ir al asunto fundamental, hay que ir a la historia de la humanidad. El problema ha sido, y la cuestión clave ocurrió en el periodo de Nicolás de Cusa. Ese fue el punto clave de la encrucijada cuando se definió por el papel de Cusa. Ahora, el papel de Cusa es algo famoso porque él personalmente planteó el programa para cruzar los mares de Europa y lugares aledaños para liberar a la humanidad de la desesperación y la destrucción. Entonces, lo que tuvimos en este periodo largo, que empezó antes del Imperio Romano, de la maldad pura. Entonces no hay que encontrar casos para demostrar esa maldad. Esa maldad es genética, es algo intrínseco al sistema europeo en particular y otras partes del mundo. No es porque algo es un criminal y que no son criminales porque cometen un crimen. Primero se vuelven criminales y luego cometen los crímenes. Es así como funciona con los imperios. Ahora, luego vino Nicolás de Cusa, que murió en el proceso de este esfuerzo, cuya campaña fue la de sacar a gente de Europa y de otras partes del mundo que eran problemáticas para cruzar los grandes mares, cruzar el océano para crear una sociedad para salvar a la humanidad de lo que estaba ocurriendo en Asia y África. Ahí está la maldad. La cultura de Europa era la base de la maldad. No personas malas, sino que la cultura misma era algo que estaba saturado de esto. El Imperio Romano, el sistema veneciano, el sistema holandés, el vástago británico del sistema holandés. Esto es lo que es perversión y maldad. Sus políticas son malvadas. ¿Y qué fue lo que cambió esto? El cambio ocurrió con la fundación de lo que devino Estados Unidos, que fue algo organizado por gente justo antes del siglo XVII. Y el caso decisivo en todo esto es la colonia de la Bahía de Massachusetts. La colonia de la Bahía de Massachusetts fue lo decisivo, porque fue ahí
donde se creó una institución brillante, mucho más brillante que lo que se hizo en el siglo XVIII en Estados Unidos, porque lo de Massachusetts se aplastó posteriormente. Benjamin y Franklin y otros empezaron a reconstruir elementos de lo que se había establecido en la colonia de la Bahía de Massachusetts, porque esa colonia era algo más avanzado en ciencia y en economía que todo el condenado imperio británico. Y el imperio británico en ese entonces era el holandés, el imperio holandés. Por eso la relación británico-holandesa. Porque hay algo sucio, no sé, se relacionan cosas que no hay que discutir. El problema es que dentro del mismo sistema europeo y como resultado de la corrupción por parte del sistema europeo de Estados Unidos, cosa que ha ocurrido, Andrew Jackson, por ejemplo. Andrew Jackson es pura basura, basura total y propiedad de los bancos británicos y las instituciones en Nueva York y Boston. Así es que hemos estado teniendo una guerra dentro de Estados Unidos mismos entre la influencia británica de afuera y nuestros propios intereses. Muy pocos presidentes de Estados Unidos han sido realmente verdaderos patriotas. La mayoría de los gobiernos de Estados Unidos han sido corruptos y corrompidos por su asociación con los británicos en particular. Wall Street, la ciudad de Nueva York, Boston, son centros del pecado y del mal. Y yo lo conozco personalmente, he estado ahí. Entonces, el problema se tiene que definir de manera diferente. El punto es que nosotros en Estados Unidos tenemos una responsabilidad para resucitar aquello que alguna vez habíamos logrado. Primero en la colonia de la Bahía de Massachusetts y luego lo que hicimos al crear Estados Unidos. Estados Unidos, la institución intelectualmente, fue una de las instituciones más grandes que la civilización jamás haya conocido. Pero luego fue aplastado por los británicos, por el Imperio Británico. Ahora, el Imperio Británico no es algo que es británico. El Imperio Británico es un imperio. Y lo que se tiene, la gente dice, bueno, hay influencias de otras cosas. No. Ellos son el centro del asunto. Las otras cosas son simplemente ramas de este problema central. Por ejemplo, Blair. ¿Qué es Blair? Blair no es nada, simplemente prostituta, es una buena palabra, pero forma parte de eso. Y él lo dice con orgullo, está en Nueva York o en Chicago buena parte del tiempo bajo este no presidente que tenemos ahora. Y es una de las personas más perversas en el planeta, es genocida, es peor que Adolfo Hitler en las políticas iniciales de Hitler de genocidio. Es peor, mucho peor. Él es peor que Hitler. Y él es el controlador y asesor del actual presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que ver esto de una manera diferente. Ha llegado el momento para ver que una vez habíamos tenido un gran logro en los tiempos de Nicolás de Cusa, donde hubo una intención preparada para bregar con estos problemas. Y eso fue aplastado. Y luego se resucitó de nuevo y fue aplastado de nuevo. Nuestros mejores presidentes fueron asesinados por ellos, por la fuerza imperial. Ahora, la gente que critica a Estados Unidos, no se puede criticar a Estados Unidos a mí, a no ser que uno sea estadounidense. Porque todos los demás no ha tenido razón. No porque nacieron mal o porque cometieron errores erróneos, porque el sistema europeo era algo corrompido desde el Imperio Romano y antes. Nosotros en Estados Unidos tenemos una intención sagrada para devenir, volvernos aquello que fue la misión de nuestra fundación. Y hasta el momento hemos fracasado. Esa es la manera de abordar esto. Ahora, hay cosas específicas que se tienen que traer a colación para esta discusión sobre esta cuestión. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos nosotros, como Estados Unidos, qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
No vamos a estar con jueguitos chiquitos. No nos preocupan cuestiones pequeñas, todas estas cosas y esta minucia. Reconocemos que tiene que haber un cambio fundamental en la perspectiva mundial y en toda Europa, en toda Asia, en toda África. Ellos no tienen ningún talento grande en cuanto a moralidad. La moralidad de África entre africanos es horrible. Es increíble. Y van a decir que África tiene virtud, es virtuosa. Y ese es el caso de las naciones en todo el mundo. La especie humana está ahora al borde de una guerra termonuclear. Guerra termonuclear significa una guerra de extinción. Toma más o menos 1 hora y media causar la extinción de la mayoría de la gente del planeta. Quizás se puede lograr con más éxito hacerlo en unos cuantos minutos nada más. Pero el problema que enfrentamos, y tenemos que enfrentar un problema de la humanidad. La humanidad creó a Estados Unidos y trató de crear otros estados en las Américas. Y hubo otras partes del mundo que pelearon, lucharon por hacer algo con este mal que domina en Europa y en África y en Asia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad principal, nosotros en Estados Unidos. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a criticar a la gente de una manera que significa yo soy mejor que tú. Todos somos culpables, en cierto sentido, porque no hemos hecho lo que se debió haber hecho. Y nosotros en Estados Unidos somos los más culpables porque teníamos las mejores calificaciones, las mejores capacidades para hacerlo. Hemos fracasado en nuestro cometido. Y cuando la especie humana depende de que tú cumplas con tu labor para la mayor parte del planeta, uno no va a tolerar esos errores en sí mismo, ¿verdad? Bajo esas circunstancias donde uno ha fallado. Y tenemos que entender la historia, tenemos que entender lo que son los hechos de la historia. Pero la mayoría de la gente en Estados son totalmente ignorantes de los hechos de la historia. No saben nada de la historia, saben hechos, datos, pero son simplemente cuentos. Y cualquier persona puede inventar un cuento. Las historias pueden ser ciertas, pero a lo mejor dejan algo afuera de consideración y eso está mal. Así que a lo que voy es que nosotros no podemos sentarnos a criticar, tenemos que asumir la responsabilidad por acabar con aquello que no debió haber existido. ¿Por qué? Porque somos mejores. ¿Por qué somos mejores? Porque nosotros hemos heredado algo de gente como Nicolás de Cusa. Muy bien, la siguiente pregunta viene de uno de nuestros contactos en las instituciones y pregunta: Señor LaRouche, como has enfatizado en varias ocasiones, la situación en Europa es un desastre total, con la desintegración financiera y económica complicada, aumentada con la destrucción de la soberanía nacional. Recientemente, el primer ministro británico David Cameron trató de aislar a Gran Bretaña de este desastre, promoviendo una separación de la Unión Europea de los 17 miembros. Y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, William Hague, en Inglaterra, dijo que ellos deben tener la capacidad de veto de las políticas promulgadas en Bruselas. ¿Podrías dar un resumen de cuál es la situación en europea y qué es lo que esperas de los gobiernos principales en Europa, especialmente del gobierno de Merkel en Alemania y del gobierno de Holanda? Tenemos una situación en Europa, como ustedes saben, porque yo tengo participación en Europa. Como ustedes saben, he participado por mucho tiempo con estos países. En Francia, tuve un papel muy importante en Francia, en Alemania. He tenido un papel importante en Rusia por cierto tiempo, etcétera. Así que estoy familiarizado con estas cosas. El problema es que tenemos que entender, en el tema que ahorita estábamos hablando, debemos entender que tenemos la responsabilidad de entender
lo que este desastre significa. Creo que la mayoría de nuestra gente en los gobiernos y otras instituciones en Estados Unidos no lo ven porque están muy adentrados a los chismes. Hay un chisme popular donde la gente en Washington, por ejemplo, decide esto es el buen tópico que da buena explicación, que en realidad desvía, distrae. Y todo lo que la gente en el Congreso, excepto por Glass-Steagall, la mayoría del Congreso no saben qué es lo que deben querer, porque no entienden ni siquiera la ley Glass-Steagall. Esa es la solución. Y cualquiera que no no entiende lo que representa Glass-Steagall, mucha de la gente que apoya a la Glass-Steagall ni siquiera sabe lo que ella significa. Mucha gente que defiende la Glass-Steagall no tiene una idea de lo que la Glass-Steagall representa, porque no entienden. Por ejemplo, alguno de nuestros grandes personajes que entendió perfectamente cómo se creó la Constitución, porque unos creen en dinero. ¿Cuánta gente en Estados Unidos creen en el dinero? Que el dinero es el punto crucial. Pero el dinero no es lo importante. El dinero intrínsecamente no tiene valor alguno y deberían de saber eso cuando miran a Wall Street. El dinero intrínsecamente no tiene valor. Pero van a imponer a la gente que se sometan al dinero, aunque no tiene valor alguno. Los miles de billones de dólares de dinero que no sirve, van a decir que ese es dinero, que tiene valor, que está ganando interés. ¿Creen que van a obtener algo de ese dinero como dinero? Lo que la Constitución estadounidense se basa es en un principio que no es el dinero. El dinero no vale nada. ¿Qué es lo que vale? Pero hay una cosa que vale. Como se entendió, como se entiende. No hay tal cosa como que el dinero tiene valor. Pero lo que tiene valor es la gente que produce, los agricultores y otros que producen. ¿Qué producen? Comida y otras cosas. También construyen otras cosas que son necesarias para la economía en términos físicos. No es dinero, es físico. Pero ¿qué es lo importante con respecto al dinero? La importancia del dinero es el crédito. ¿Qué significa el crédito? Significa que lo que uno obtiene, lo que uno produce, vale más de lo que con lo que empezaste. ¿Por qué? ¿Porque te pagaron menos? No, porque la gente que en el otro lado de los acuerdos están trabajando y al trabajar juntos aumentan el valor del producto para la totalidad. Por ejemplo, en otras palabras, cuando la gente colabora en este tipo de sistema, están trabajando juntos. En un año, por ejemplo, tienes a un agricultor que tiene su cosecha y está cosechándola, y alguien más en el sector manufactura la toma, pero la manufactura no es la que está ganando todo el ingreso. No estoy hablando sobre dinero, estoy hablando sobre ingreso. Y lo que tenemos es el agricultor, es el esfuerzo combinado de ellos para producir un producto de cada uno que en combinación es un valor mayor de cada producto. Ese es el sistema de crédito. Producimos más riqueza. ¿Por qué? ¿Cómo? Produciéndola nosotros mismos. ¿De qué otra manera hacemos eso? Ayudando a otros que sean socios en este negocio para aumentar su ingreso. El punto es, la riqueza se basa en el crecimiento de la riqueza, de que hay varias personas en la economía que juntos produzcan más de la suma total de cada uno. Porque lo que sucede mientras la producción va a la estimulación de la productividad,
Y es un conducto para la productividad. Por ejemplo, todos los verdes se les debe disparar. ¿Por qué? Porque están quitando la habilidad de hacer esto. Y lo que están haciendo con la política verde, están disminuyendo el ingreso real de la gente de los Estados Unidos. Están matando a la gente de Estados Unidos. Los verdes son intrínsecamente asesinos, simplemente por ser verdes. La política aquí es la cuestión de que debemos entender lo que el sistema es. Y casi ningún economista en Estados Unidos que yo conozca es competente. Casi nadie en Wall Street tiene algo de competencia, a menos que esté en una práctica. Lo que hay que entender es que el problema aquí, nuestro gobierno y los líderes en los gobiernos no tienen idea de lo que deben estar haciendo. Alejandro Hamilton entendió esto perfectamente. El sistema de Estados Unidos hasta el punto de Andrew Jackson era un sistema de crédito. No se basó en lo que tú ganas trabajando, se basó en cuál era el efecto de lo que tú trabajabas para incrementar la productividad de otra gente y recíprocamente. Y virtualmente ningún economista en Estados Unidos tiene algo de competencia de dirigir una economía nacional. ¿Por qué? Porque han perdido el contacto de lo que logró Alejandro Hamilton. Así que, ¿dónde cae la culpa? En el mal comportamiento de alguien, o no se basa en lo que hemos no hecho, que sabíamos y que dejamos de hacer. Nos convertimos como en los tontos europeos. Tratamos de actuar como los europeos, siendo muy estúpidos en la economía. Y eso es verdad. Nuestro trabajo es hacer este cambio. El problema que hemos tenido en lo que yo estoy haciendo aquí en estas semanas y meses es que la gente en nuestra propia organización no sabe lo que es el crecimiento. El crecimiento es como una medida, pero no saben qué es la interacción con respecto a los procesos productivos definidos en los documentos de Alejandro Hamilton, en los cuales Estados Unidos dependió. Y una vez que entró en el poder Andrew Jackson, hubo una destrucción permanente de la mentalidad estadounidense, de la mente de nuestra gente. Se convirtieron en títeres británicos. Y ese es el problema. Estamos ahora en un punto donde la destrucción de la civilización, esto no sucedió por accidente. Es un producto es una acumulación de un proceso grande de olvidar lo que sabíamos de lo que era verdad. Quisiera hacerte una pregunta sobre el progreso sobre la ley Glass-Steagall y también la pelea simultánea que empezamos a partir de esta semana con mucha fuerza para destruir la ley de Dodd-Frank. Ahora bien, uno de los sucesos más importantes en la pelea para la Glass-Steagall es que la resolución K-490 se presentó en la legislatura de Nueva York con 22 copatrocinadores. Y es impresionante que los que patrocinaron incluye a 3 republicanos y a presidentes de comisiones, a 8 presidentes, y representan todas las áreas, representan a todas las áreas de Nueva York y en esencia de la nación, pero incluye a personas de la parte superior de Nueva York, de Buffalo, de Schenectady, de la Valle de Hudson, Brooklyn, Queens, el este de Harlem, etcétera.
Y esta es la culminación de 5 meses de organizar, de un trabajo organizativo que se ha hecho en la capital del estado de Nueva York, Albany. Una de las cosas que fue muy importante es de hacerlos que pusieran atención a los representantes en la legislatura estatal, el trabajo de grandes personajes de Nueva York, porque Nueva York es la cuna de Franklin Roosevelt, también de Ferdinando Pecora y también de Alejandro Hamilton. Había mucho interés, por ejemplo, la historia de Pecora, Ferdinando Pecora, que era un emigrante de Sicilia, de la parte de, y se enfrentó a Wall Street y se abrió las puertas para que Franklin Roosevelt implementara la ley Glass-Steagall. Y en un volante que dimos a todos estos individuos teníamos citas de Hamilton donde advertíamos de que la economía se podía regular. Era una paradoja especulativa. Y en el espíritu de empresa, cuando no se controla, nos lleva a guerras y a caos, y cierta actividad de especulación en las empresas puede someterse a usos útiles, pero si se les deja por sí mismas, tiene malos efectos. Esto recibió una gran respuesta de los legisladores y presentaron esta resolución. Pero como sabemos, esta semana el Congreso, los miembros del Congreso no han agregado su nombre para convertirse en copatrocinadores de la ley H-129 en el Congreso o en el Senado, porque se encontraban en sus distritos donde nosotros con gusto intervenimos, por ejemplo, en el estado de Connecticut, en una reunión de banqueros y hombres de negocios de la Nueva Inglaterra. Habían 2 senadores del estado de Connecticut y les preguntaron la pregunta de ser patrocinadores de la propuesta en el Senado para la Glass-Steagall, y dijeron en esencia de que aunque debe haber una discusión sobre los bancos que son muy grandes para caer, pero Glass-Steagall no es la respuesta, porque hay complejidades en el sistema que la Glass-Steagall no aborda. Y también declararon que la ley Dodd-Frank se le debe dar más tiempo para que pueda funcionar. Y todos sabemos lo que significa si funciona la ley Dodd-Frank. Hemos visto las citas de la reducción de la población que acabo de leer. Pero en Texas hablamos con los representantes que decía, estoy de acuerdo con ustedes de que la Glass-Steagall no se debió haber derogado, no se debió haber aprobado la ley de Dodd-Frank, pero nuestra principal preocupación es por la gente y los negocios que tienen inversiones en Wall Street. ¿Qué va a pasar con ellos? No podemos permitir que pierdan esas inversiones. Así que quisiera que abordaras esa pregunta, ¿qué es lo que va a pasar en el periodo de transición del sistema actual al sistema de la Glass-Steagall? Muy bien. La Glass-Steagall se aplicará y la gente ve las cosas de manera diferente. En la gente que tiene esas necesidades, olvídalo, no tienen nada que van a recibir, porque mientras demanden en esta separación, no tienen nada que recibirán, excepto un desastre. El ser humano no es una colección de elementos separados. El ser humano depende de un sistema de cooperación, como acabo de presentar hace unos minutos. Es la interacción. El hecho de la interacción es una de crecimiento, y el individuo que no está haciendo su parte está
no está en el trabajo. Lo que hablamos es un sistema de cooperación, de interdependencia entre nuestra gente. Tal vez se exprese en varias maneras, pero en general es claro. Por ejemplo, en Nueva York era una parte muy poderosa de Estados Unidos por muchos años. ¿Por qué? Porque muchos de la gente, los inmigrantes eran los inmigrantes que crearon Estados Unidos y Nueva York, y tomó tres generaciones de que una persona pobre que emigraba empezara a tener calificación y se convirtieron en trabajos y en maestros, etcétera. Tenemos lo mismo que pasó en diferentes partes del mundo durante el periodo de la Guerra Civil. El gran crecimiento en la parte media de Estados Unidos y el desarrollo de Estados Unidos, el desarrollo industrial, las condiciones, es lo mismo. No es el derecho del individuo de ir a sonarse las narices. Eso no es un interés legítimo de negocio. Tenemos que aprender a colaborar con las tecnologías y las cualificaciones y cuya interacción asegura el factor de crecimiento. El problema es que la mayoría de la gente, incluso los hombres de negocios, no tienen ninguna idea hoy día de lo que es el crecimiento. Por ejemplo, hasta cuando yo era un hombre joven, entendíamos esas cosas. Y en estos momentos actuales tenemos toda la inocencia de cualquier conocimiento de esto. Cada quien por sí mismo buscan de dónde robar, y es como las cosas funcionan. Debemos entender cuál es el significado del principio de cooperación. El estadismo, la economía depende de la cooperación, no simplemente la cooperación, pero es la interacción, la interdependencia, el desarrollo interconectado de la gente. El hecho es de que la idea de crecimiento, el crecimiento debe ser intrínseco a la economía. Y si no es intrínseco a la economía, no funciona. Todo el sistema estadounidense es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque alguien asesinó a Kennedy y nunca corregimos eso. Fue deliberado. Desde el asesinato de John F. Kennedy, Estados Unidos, de hecho, ha ido hundiéndose económicamente en un declive, y es peor hoy día. La educación en Estados Unidos es la peor en la historia moderna. La moralidad de Estados Unidos es la peor en la historia moderna. Todo va hacia la dirección verde. ¿Cuál es la dirección verde? Significa que sus hijos están peor que usted en base a la productividad. Su familia está peor que sus abuelos. Eso es, Estados Unidos está pudriéndose con lo verde a través de la pseudo cualidad de independencia. Pero vamos a ganar, tenemos que ganar entendiendo el principio de que muchos estadounidenses no se molestaran en entender. Como dije, unos puntos hoy día. Debemos cambiar nuestra forma de ser fundamentalmente, y si somos algo bueno, vamos a imponer la Glass-Steagall, le guste o no, porque vamos a salvar a esos idiotas que no saben lo que les conviene. Con esto, creo que es una conclusión excelente a la videoconferencia de hoy día. Estoy muy feliz de compartir esto con ustedes que están mirándonos, y les invito que continúen comunicándose con nosotros a las 8 de la noche todos los viernes. Gracias, Lynn. Gracias, Leandra. Gracias, Cody. Y muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches.